A un rapero le rajaron la cara y a otro lo asesinaron en las duchas de la cárcel. La cárcel no es segura para nadie, ni siquiera para los raperos, pero a veces se defienden, porque este otro rapero mandó a su agresor al hospital. Las peleas de estos raperos en la cárcel te dejarán al borde del asiento, así que abróchate el cinturón. Kodak Black. En 2019, Kodak Black fue encerrado en el Centro de Detención Federal de Miami, donde se metió en un altercado tan feo que una persona necesitó cirugía después. En ese momento, Kodak estaba esperando sentencia después de declararse culpable de cargos federales por armas, con la perspectiva de hasta 8 años de prisión cerniéndose sobre él. Al parecer, la pelea estalló entre dos reclusos y, aunque los detalles eran confusos, estaba claro que Kodak estaba implicado, lo que tuvo graves consecuencias para uno de los guardias. Según los informes, el rapero estaba drogado. La pelea entre los reclusos se puso fea para Kodak cuando uno de los guardias roció con gas pimienta al rapero de 22 años. Este se vengó propinando 2 puñetazos y agarrando con fuerza los trastos del guardia. Finalmente, 4 agentes sujetaron a Black, pero ya era demasiado tarde. Black tenía tan agarrados los testículos del guardia que este fue hospitalizado con una hernia y tuvo que ser operado. Un giro argumental en la historia reveló que a Kodak le habían tendido una trampa para pelear. Según el campamento del rapero, alguien le echó algo en la bebida para provocarle. Las fuentes dicen que el vídeo de vigilancia mostró Kodak beber café unos 20 minutos antes de la pelea estalló. Sus representantes creen que el café de Kodak fue aderezado con una sustancia química destinada a hacerle perder el control. Fuentes de TMZ afirmaron que un agente del FBI declaró que los testigos dijeron que Kodak parecía estar bajo la influencia durante la pelea. Hicieron falta varios guardias de la prisión para sujetar a Kodak, que demostró una fuerza increíble después de haber sido presuntamente drogado. Lo que resulta más sospechoso es que el recluso que inició la pelea fue trasladado a la celda del rapero ese mismo día y puesto en libertad bajo fianza unas 12 horas después de la pelea. El equipo de Kodak también creía que el hecho de que la pelea se produjera 2 semanas antes de la sentencia del rapero era sospechoso. Intentaba a alguien que Kodak estuviera encerrado más tiempo. En febrero de 2020, Kodak fue enviado a USP Big Sandy, en Kentucky, donde protagonizaría otro altercado con los guardias de la prisión. Según los reclusos de la cárcel, el rapero fue inmovilizado, con esposas y 7 guardias se abalanzaron sobre él. El rapero fue golpeado sin piedad, con un objeto metálico golpeándole repetidamente la cabeza. Las secuelas de esta supuesta agresión no fueron solo físicas, sino también psicológicas, con informes de que un guardia degradó a Kodak Black de la manera más vil, desafiando su masculinidad. Esta noticia estalló en las redes sociales y un post en la cuenta oficial de Kodak Black detallaba su calvario y humillación. Su abogado publicó con todo lujo de detalles lo que le había ocurrido al rapero. El viernes por la noche, 7 guardias de Big Sandy le propinaron una brutal paliza mientras estaba esposado. Le golpearon repetidamente en la cabeza con un objeto metálico. Después, uno de los guardias le sacudió los genitales y le dijo: «Ahora no eres tan gángster, vas a necesitar unas pelotas más grandes para sobrevivir». Mientras que Kodak fue agredido por los funcionarios del correccional, el siguiente rapero fue atacado por sus compañeros de prisión. Casanova. Casanova es un rapero de la escena drill de Nueva York y estaba destinado a tomar el relevo después de que Pop Smoke muriera tiroteado en un robo que salió mal. En un dramático giro de los acontecimientos, el mundo de Casanova se vino abajo cuando se vio implicado en un caso federal de crimen organizado. Los cargos que se le imputaban eran graves. Había participado en un robo en Nueva York en 2018, en un tiroteo en Florida en 2022 y en tráfico de marihuana. Ante las abrumadoras pruebas y la perspectiva de una larga pena de prisión, el rapero tomó la difícil decisión de declararse culpable de los cargos que se le imputaban. Su declaración de culpabilidad incluía un cargo de conspiración para dirigir y participar en los asuntos de una empresa criminal a través de un patrón de actividad de crimen organizado, así como un cargo de conspiración para distribuir más de 100 kilogramos de marihuana. Estos cargos conllevan una pena mínima obligatoria de 5 años, con un máximo de hasta 60 años, por lo que Casanova no tuvo más remedio que declararse culpable. La vida del rapero en la cárcel no ha sido la más fácil, y las noticias procedentes de la cárcel del condado de Essex pintan un triste panorama. Sus problemas empezaron cuando decidió abandonar su banda. Tal vez no debería haber hecho esto mientras estaba tras las rejas. El rapero se dirigió al juez
Philip Halpern, en una carta, expresando su deseo de cortar sus lazos con la banda. Escribió sobre sus arrepentimientos, su anhelo de un camino diferente y su comprensión de que la vida pandillera no era el camino correcto para el éxito en la música o en la vida. Esta renuncia, sin embargo, tuvo un precio muy alto. El 14 de junio de 2023, el mismo día en que se hizo pública la renuncia de Casanova, la cárcel del condado de Essex se convirtió en una zona de guerra. Mientras el rapero hacía ejercicio, otro preso le atacó. El agresor, armado con un arma improvisada, acuchilló a Casanova, apuntándole a la cara. El rapero intentó defenderse, pero también le acuchillaron las manos. Pero Casanova no estaba dispuesto a dejar escapar a su agresor. Los funcionarios de prisiones informaron de que el rapero persiguió entonces al agresor junto a otros reclusos y tomó represalias asestándole varios cortes en la cara. La vida del rapero entre rejas ha sido dura e incluso le llevó a pronunciarse en las redes sociales. Sentía que moriría en la cárcel, al tiempo que advertía a los jóvenes de que se mantuvieran alejados de la cárcel. Podría morir aquí, pero recuerda siempre lo que es gangsta, porque esta mierda de la cárcel no es gangsta en absoluto. Espero que vosotros, los jóvenes, superéis lo extraño, decía el pie de foto. El acoso debe de haber afectado a Casanova, que está desesperado por salir a pesar de haber sido condenado a 15 años. Y aunque ha admitido abiertamente que fue atacado en la cárcel, el próximo rapero no vivió para contarlo. Suede Money Sign. ¿Sientes que los problemas te persiguen en cierto punto? ¿O qué? A veces me siento así. Para mí, como maldito. Como si estuviera maldito, o algo así. No sé. Apenas unos meses antes de su trágica muerte en la cárcel, el rapero Money Sign Suede reveló que se sentía maldito, porque pocos días antes de la entrevista se produjo un tiroteo en su fiesta en el que perdieron la vida 3 personas. El rapero estaba actuando en un almacén situado en el cruce de la calle Lorena con la avenida Gran Vista cuando sonó un disparo. Tras el tiroteo, quedó claro que 6 personas habían sido alcanzadas por los disparos. 3 personas yacían muertas y entre los fallecidos se encontraban Randy Tyson, de 25 años, y Daniel Dunbar, de 27. En diciembre de ese mismo año, Money Sign tuvo problemas con la ley y se encontró entre rejas por un delito de posesión de armas. En los sombríos rincones del Correctional Training Facility de California, el artista de 22 años, cuyo verdadero nombre era Jaime Brugada Valdés, fue apuñalado mortalmente en una ducha de la prisión. El ascenso a la fama del rapero fue meteórico. A los 21, firmó un contrato con Atlantic Records, un paso que consolidaría su lugar en la escena del rap. Pero con el protagonismo llegó el escrutinio, y el pasado de Valdés no tardaría en alcanzarle. Sus problemas legales empezaron a acumularse, ensombreciendo su brillante futuro. En diciembre de 2002, Valdés fue condenado a 32 meses de prisión por 2 cargos de posesión de un arma de fuego en el condado de Riverside. El rapero ya había cumplido una condena de 10 meses entre los años 20 y 21, y en el momento de su muerte se enfrentaba a otra condena por posesión de armas de fuego en el condado de Los Ángeles. Esperaba cumplir esta condena de forma concurrente, pero el rapero no salió con vida. Los pasillos del Correctional Training Facility de Soledad, California, se convirtieron en el escenario final del trágico acto que puso fin a la vida de Money Sign Suede. El recuento vespertino de aquel fatídico martes reveló que faltaba alguien. El rapero fue encontrado en la ducha de la prisión, desplomado en el suelo, con múltiples puñaladas en el cuello. La escena era caótica y desesperada, mientras los funcionarios y el personal médico se apresuraban a responder. El Departamento Penitenciario y de Rehabilitación de California se puso inmediatamente en estado de máxima alerta, y el equipo médico de la prisión luchó incansablemente por salvar la vida del joven rapero. A pesar de sus esfuerzos, las heridas resultaron mortales y Money Sign Suede fue declarado muerto. Mientras que Money Sign murió en prisión, el siguiente rapero vivió para contarlo después de su ataque en la cárcel, en la K-Flock. K-Flock es un rapero del Bronx que no puede mantenerse alejado de los problemas, tanto dentro como fuera de la cárcel. El 16 de diciembre de 2021, el joven rapero K-Flock, nacido Kevin Pérez, supuestamente entró en una barbería de la avenida Ámsterdam, a la altura de la calle 151 Oeste. Allí se enfrentó a Óscar Hernández, de 24 años, lo que desencadenó una acalorada discusión entre los dos hombres. El enfrentamiento no tardó en intensificarse y salió de la barbería a la calle.
A medida que la tensión aumentaba, la situación tomó un cariz mortal. La policía afirma que cuando los dos hombres se alejaban de la barbería, K-Flock sacó una pistola y disparó a Hernández en el cuello y la espalda. Hernández fue trasladado al hospital Mount Sinai Morningside, donde fue declarado muerto. Sorprendentemente, el asesinato ocurrió a menos de 500 metros de una comisaría de policía. Unas semanas después, el rapero fue detenido por el asesinato y encarcelado en Rikers Island. Y tras los muros de la prisión, se especula que K-Flock no está disfrutando de su tiempo. Los rumores apuntan a que el rapero fue golpeado hasta tal punto que necesitó cuidados intensivos. K-Flock, mientras estaba encarcelado, supuestamente se vio envuelto en un violento altercado que lo dejó gravemente herido. Esta versión se difundió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación especializados en hip hop, y los aficionados y curiosos fueron reconstruyendo los escasos detalles disponibles. La falta de confirmación inmediata o de detalles claros por parte de fuentes oficiales no hizo sino avivar el fuego de la especulación. Sin embargo, un dato crucial empezó a circular por Internet, confirmando que el rapero podría haber sido atacado. Los registros públicos de la prisión mostraban que K-Flock se encontraba en el centro oeste de Rikers Island, que supuestamente es un ala hospitalaria. Algunas fuentes incluso afirman que fue trasladado a esa unidad debido a un problema de salud, no relacionado con la paliza rumoreada. Un rumor así es un duro golpe para la reputación de cualquiera, especialmente para los raperos. Así que, poco después de que se hiciera viral el rumor de que K-Flock estaba en la UCI tras recibir una paliza de un miembro de una banda rival, publicó rápidamente un audio para aclarar las cosas. Según el rapero, nadie se había abalanzado sobre él y el rumor era falso. Pero dejar las cosas claras sobre la supuesta paliza debería ser la menor de las preocupaciones de K-Flock, porque mientras estaba encarcelado por el asesinato, se le imputó un cargo rico. El 23 de febrero de 2023 fue acusado de cargos federales RICO. Esta acusación le acusa a él y a otras 7 personas de dirigir la banda Sev Side y DOA, un conocido grupo vinculado a una serie de delitos violentos en el Bronx, Nueva York. Los cargos son graves e incluyen conspiración de crimen organizado, asesinato en ayuda del crimen organizado y varios delitos relacionados con armas de fuego. Estas acusaciones conectan a K-Flock con 7 tiroteos ocurridos entre junio de 2020 y febrero de 2022. Las implicaciones de estos cargos son profundas, ya que una condena podría resultar en una cadena perpetua obligatoria para el joven rapero. Aunque es posible que K-Flock nunca recupere su libertad, este próximo rapero tuvo la suerte de sobrevivir a las luchas en la cárcel y finalmente obtener su libertad. King Von. King Von era un salvaje dentro y fuera de la cárcel. Las imágenes publicadas del rapero entre rejas demuestran que estaba dispuesto a meterse con cualquiera que se cruzara en su camino. En este vídeo se puede ver a Von acercándose a un compañero y atacándole. Mientras ambos intercambian puñetazos, otros reclusos intervienen y separan a los dos. Von no tiene ningún problema en faltar al respeto a sus compañeros, incluso entre rejas. En ese momento, Von estaba en la cárcel por el asesinato de Malcolm Stuckey en 2014. Por suerte, fue absuelto después de que su cómplice, Michael Wade, se negara a testificar contra él en el último momento. Von y Wade fueron absueltos de asesinato, aunque Wade fue declarado culpable de agresión con agravantes con un arma de fuego y condenado a 28 años. Pero cuando estaba en la cárcel, Von era una amenaza. Surgió otro vídeo impactante en el que Von se escapaba de las esposas y atacaba a su oponente. En el vídeo se ve a King Von levantarse apresuradamente y caminar hacia un preso. Los dos empiezan a forcejear con sus esposas. Después de unos segundos, se puede ver a Von fuera de sus esposas y se dirige hacia un recluso. El recluso intenta esconderse, pero Von le atrapa y empieza a lloverle golpes y a tirarle al suelo. 2 reclusos se unen para ayudar a Von. Afortunadamente, los guardias de la prisión acuden al rescate y ambos reclusos son sacados del toril. Ni siquiera los guardias pudieron averiguar cómo se había zafado de las esposas. Incluso se puede ver que estaba esposado correctamente. Se pueden ver las marcas de las esposas en su brazo. Resulta que el preso que fue atacado era O51 Friki. De acuerdo con Lil Reese, Von pudo haber saltado a su OPI porque tenía un tatuaje irrespetuoso de L.A. Capone. L.A. Capone era un rapero prometedor estrechamente relacionado con Lil Durk, trágicamente asesinado.
K.So. Es un rapero de Jacksonville que se ha visto envuelto en una de las peleas más mortíferas de la historia del hip hop. Después de que su hermano, el también rapero Boss Gun, fuera asesinado tras un espectáculo, K.So. se puso a rabiar y acabó con sus rivales sin remordimientos. No pasó mucho tiempo antes de que se le imputaran algunos de los asesinatos, y su vida entre rejas no ha sido de lo más agradable. Una vez fue brutalmente golpeado por un guardia de la prisión. Un vídeo de vigilancia compartido en las redes sociales muestra a un funcionario de prisiones esposando al rapero mientras está en su celda. A continuación, sale de su celda antes de ser recogido y golpeado contra el suelo por un funcionario de prisiones. El alboroto de la familia del rapero llevó a investigar el incidente. Sin embargo, el informe demostró que el agente no hizo nada malo. Asuntos Internos considera que el uso de la fuerza fue razonablemente necesario para vencer la resistencia mostrada por Robinson, decía un informe de Asuntos Internos. No hubo mala conducta por parte de ningún miembro de la JSO. Aunque la familia y el abogado del rapero dicen que no están satisfechos con las conclusiones del sheriff sobre lo que le ocurrió en la cárcel del condado de Duval, un informe de incidentes de la policía dice que Xu amenazó con matar a los agentes. La madre de Robinson dijo que se enteró de lo que le ocurrió a su hijo en la cárcel cuando el padre de Robinson la llamó. El padre del rapero también está en la cárcel del condado de Duval, acusado de cómplice de asesinato. La madre del rapero reveló que éste se había estado quejando a los miembros de su familia de la gente que lo abofeteó. Dijo que le estaba amenazando, dijo Waters. Le dijo que le iba a cambiar la cara. Le dijo, tu hermana está muerta. Una denuncia presentada por la abuela de Robinson contra el agente alegaba que éste se estaba metiendo con el rapero y diciendo cosas sobre su hermana, que recibió un disparo en la cara en el centro comercial Avenues, más o menos a la misma hora en que él fue golpeado contra el suelo. ¿Fue una coincidencia? ¿Sabía algo el guardia de prisiones de que la hermana del rapero era un objetivo? Puede que nunca lo sepamos, pero lo que sabemos es que K.So. mató a Bibi y presumió de ello en las redes sociales. Sí, Bibi. Esto es lo que Bibi hizo. Es por eso que solo su familia es comprensiva con su tratamiento en la cárcel. Jack Gotti. Los chivatazos no se llevan bien en la escena del hip hop, especialmente en la cárcel, y el rapero Jack Gotti lo descubrió por las malas. El rapero YSL se vio envuelto en un escalofriante incidente en los pasillos de la cárcel del condado de Fulton, que se produjo a raíz de las explosivas acusaciones de chivatazo relacionadas con el famoso caso Rico de YSL. Jack Gotti supuestamente había cooperado con las autoridades federales. La acusación se centró en un incidente de 2015, afirmando que Jack Gotti había confesado haber proporcionado un arma de fuego a su compañero de YSL Lil Duke para represalias de la banda. Esta revelación causó conmoción en el bando de YSL y en la comunidad hip hop en general. La etiqueta de soplón pendía sobre la cabeza de Jack Gotti, una letra escarlata en el implacable mundo de la credibilidad callejera. Jack Gotti negó estas acusaciones y acudió a las redes sociales para defender su honor. Recordó a sus seguidores su lealtad, haciendo referencia a una ocasión en la que asumió la responsabilidad de un delito para evitar que Lil Duke cumpliera condena en la cárcel. 2015. Mi hermano no estuvo ni un día en la cárcel, porque yo reclamé mi mierda. Hice 4 años Fed sin lágrimas. Stop the cap, publicó. A Jack se le denegó finalmente la libertad bajo fianza porque fue sorprendido utilizando entre rejas el teléfono móvil obtenido ilegalmente de otro recluso. La fiscalía alegó que llamaba a personas del exterior y les exigía que destruyeran los teléfonos móviles desechables. Al parecer, las autoridades obtuvieron los móviles antes de que fueran destruidos. Bueno, no era de extrañar que el rapero fue blanco de ataques, mientras que en la cárcel. Afortunadamente, se informó que estaba bastante bien después del ataque. UNF, Lucci. Jack Gotti no fue el único rapero apuñalado en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia. IEFN, Lucci también hizo una denuncia similar desde entre rejas. El artista afirma que fue víctima de un apuñalamiento, un ataque llevado a cabo por un compañero de celda y que, según los fiscales, fue ordenado nada menos que por Young Thug. El mundo de IFN Lucci se vino abajo cuando el Departamento de Policía de Atlanta emitió una orden de detención contra él a principios de enero de 2021. Los cargos eran graves y numerosos.
entre ellos asesinato con agravantes, agresión con agravantes, participación en actividades delictivas de bandas callejeras y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. La gravedad de estas acusaciones se derivaba de un incidente en el que 2 hombres resultaron heridos de bala, uno de ellos mortalmente. Ese mismo mes, Lucci se entregó a las autoridades, demostrando así su voluntad de enfrentarse a sus acusadores. Los tribunales fijaron inicialmente una fianza de $500,000 que Lucci consiguió pagar, asegurando su libertad temporal. Sin embargo, esta libertad estaba sujeta a estrictas condiciones. Se le impusieron estrictos toques de queda y vigilancia electrónica, y se le prohibió expresamente el contacto con miembros conocidos de bandas o con testigos implicados en el caso. La libertad del rapero duró poco. Pronto surgieron acusaciones de que Lucci había violado las condiciones de su fianza, acusaciones de que se aventuró a un estudio de grabación y un club de striptease, lugares considerados fuera de los límites. La policía reveló que Lucci había manipulado el sistema de vigilancia para poder violar su fianza porque faltaban datos o había datos irregulares durante largos periodos. Lucci también dio positivo por marihuana y opiáceos en un análisis de drogas, lo que también constituye una violación y llevó a los fiscales a pedir que se revocara su fianza. El sistema legal respondió, y Lucci se encontró de nuevo bajo custodia. Fue entre los muros de la cárcel del condado de Fulton, donde el rapero fue víctima de un apuñalamiento, una agresión que, según alega, fue llevada a cabo por otro recluso. El equipo legal del rapero también intentó presentar una petición de fianza de emergencia, argumentando que la vida de su cliente corría peligro. Los documentos legales revelaron que había una recompensa por su cabeza y rogó al juez que lo condenara a arresto domiciliario, pero se le denegó. Desde entonces, el rapero se ha declarado culpable de un cargo relacionado con las bandas y ha sido condenado a 10 años entre rejas. Sus fans solo pueden esperar que salga ileso. INW Melly. Melly no está disfrutando de su tiempo entre rejas y tiene que agradecérselo a los guardias de la prisión. Acusado de doble homicidio en 2019, el rapero se enfrenta ahora a una batalla más allá de la sala del tribunal. Según Melly, se enfrenta constantemente al maltrato y la discriminación. El rapero, que una vez encabezó las listas de éxitos, ahora afirmó que su voz estaba siendo sofocada, sus derechos pisoteados y su dignidad despojada por aquellos que ejercían la autoridad en la prisión. El rapero recurrió a las redes sociales para denunciar lo que describió como malos tratos y discriminación a manos del personal de la cárcel del condado de Broward. En la primera parte de la extensa declaración, supuestamente realizada por el propio INW Melly, este afirmaba que los malos tratos se habían prolongado durante años. Incluso dio los nombres de los empleados del centro penitenciario que habían participado en los supuestos ataques contra él. «Os hablo desde mi celda en este preciso momento. Estoy llorando en el presente», escribió JNW Melly en el pie de foto de la publicación ahora eliminada. «He estado mudo durante años por los malos tratos, la discriminación y el abuso de autoridad mental y emocional. He estado sufriendo y temiendo al capitán Archibald, al capitán Hubert, a Jean-Baptiste y a Jenkins, que son solo algunos nombres del personal de alto rango que ha impuesto este trato». INW Melly continuó, explicando cómo sus privilegios telefónicos fueron originalmente retirados por una infracción menor, mientras afirmaba que habían pasado varios meses desde que había hablado con cualquiera de sus conexiones con el mundo exterior. «El 8 de abril me dijeron que no podía utilizar el teléfono indefinidamente, lo que significa para siempre. El capitán Archibald revocó mis llamadas por utilizar el PIN de otro preso para hablar por teléfono», escribió. «Normalmente, cuando alguien es sancionado por esto, normalmente se le restringe el teléfono durante 30 días. Ya van 8 meses. Ningún otro recluso en esta cárcel está siendo tratado de esta manera. No he hablado con la familia, amigos, gerentes y contadores durante meses a la vez, lo que hace imposible, para pagar mis cuentas y cuidar de mi sustento del hogar, o incluso hablar con nadie para la relajación, para el placer y el alivio del estrés, y peor para manejar los honorarios del abogado. De ser cierto, el trato que recibió Melly por parte de los guardias de la prisión parece fuera de lugar. Pero la cárcel es un lugar desagradable para cualquiera. Pero no es el único rapero que se enfrenta a estas condiciones, porque uno de los raperos más calientes de Atlanta también se enfrenta a algo parecido. Young Thug. En Atlanta, Young Thug lleva la voz cantante. Pero entre rejas,
está siendo tratado peor que la mayoría de los reclusos. Young Thug y su abogado hicieron pública la información de que las condiciones de vida del rapero en la cárcel eran inhumanas. En una declaración a la prensa, el abogado del rapero afirmó que su cliente estaba recluido en un compartimento de cemento sin ventanas. Añadió que la celda solo tenía una cama, un retrete y una luz cenital que permanecía encendida todo el día, lo que provocaba noches de insomnio a Young Thug y le privaba de descansar o meditar. Según el abogado, su cliente no podía acceder a ningún medio de comunicación, incluido Internet, ni ducharse, ni siquiera hacer ejercicio. Según el abogado de Thug, la experiencia carcelaria del rapero podía compararse fácilmente con el confinamiento en solitario, a pesar de que aún no había sido declarado culpable. Meses antes de llegar a un acuerdo, Gunna también salió en defensa de Thug. En un post de X, el rapero confirmó que las condiciones de vida de Thug no eran las mejores. 22 y 2, solo una cama y una ducha, sin ventanas, solo paredes. No puedo ver ni hablar con nadie, publicó Gunna. Esto confirmaba las afirmaciones públicas de su abogado sobre sus condiciones carcelarias, y aquí es donde la historia se volvió aún más extraña. Las acusaciones causaron indignación entre las organizaciones de derechos civiles, y organizaciones como la Southern Christian Leadership Conference se involucraron en el caso. En un esfuerzo por avivar el fuego, la oficina del sheriff del condado de Cobb invitó a la prensa a visitar la cárcel y confirmar que las acusaciones vertidas por el rapero eran falsas. Los funcionarios de la cárcel sí confirmaron que Young Thug permanecía aislado. Sin embargo, señalaron que era por su seguridad, ya que era un individuo de alto perfil. Aunque el equipo de cámaras no tuvo acceso a la celda real del rapero, se les mostró una similar. Fiel a las afirmaciones de Young Thug, la celda tenía muy poco espacio para hacer ejercicio. Con el caso YSL pareciendo más un circo, los fans de Thug esperan que sea liberado del agujero del infierno. Pero hasta entonces, si te ha gustado ver este video, haz clic en uno de los recuadros que se reproducen en tu pantalla para ver más contenidos similares.